Bendito el Señor. Vamos a ponernos en las manos del Señor, encomendamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, guiados por tu Santo Espíritu. Bendito Dios, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Te rogamos que tú estés tomando el control de todo lo que se va a hablar, lo que vamos a recibir, que estés tomando el control de nuestras mentes, nuestro corazón, abriendo entendimiento. Aparta de nosotros, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor. Todo aquello, Padre, que no sea de edificación, aparta toda interferencia, que el mismo diablo quede a levantar, Señor. Destapa nuestros oídos espirituales, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, para que podamos estar recibiendo tu preciosa palabra, poniendo por obra, Señor, y entendiendo lo que tú quieres hablarnos, y seas tú hablando, Padre. Atamos y amarramos nuestra carne, llevamos cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, en el nombre de Jesús, y te rogamos que seas tú, Padre, hablando con cada uno de nosotros, Amén. Señor. Seguimos clamando a ti, Padre, por las almas que no han llegado, Señor, por los que dicen que vendrán y no llegan, Señor, por los que no se congregan más, los que se están apartando, mi Señor. Mira, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, cómo se enfrían, Señor, y algunos, Padre, que vuelven, mi Señor, no llegan a arrepentirse y no pueden mantenerse, vuelven a apartarse, Señor. Rescata a los tuyos, Padre, en cualquiera del lugar donde se esté predicando la verdad de tu palabra. Suma a los tuyos, Señor, para salvación, Padre Santo. Agrega almas, mi Señor, en los anexos, Padre, en la central, Señor. Libera, Padre, rompe las cadenas, haz retroceder las tinieblas alrededor de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y libera de las prisiones espirituales, Señor, aquellos que están prisioneros, Señor, del mismo diablo, Padre, aquellos que están embarrotados, libéralos tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, y glorifícate grandemente. Lleve sanidad a todo aquel que está enfermo, mi Señor, bendito, y se tome de ti, Padre, pero por sobre todas las cosas, Señor, despierta el entendimiento, Señor, para que corran a tomarse de ti para salvación, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Anhelamos tu venida, Señor, ayúdanos a estar prontos, Señor, a estar velando en todo tiempo y en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Habla con nosotros, Padre bendito, no solamente con los que están aquí, sino con los que escucharán luego, Señor, que tu palabra sea ministrada sobre cada uno. Da entendimiento y libéranos, Padre. Libéranos, mi Señor, de toda interferencia del diablo, Padre Santo bendito, de toda cosa que quiera contaminarnos, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias te damos, Señor. Padre. Amén. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a ir a Mateo 17. Bendito el Señor. Santo y poderoso, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Precioso el Señor. Creo que a todos nos hubiera haber gustado, nos debe de haber gustado estar ahí, ¿no? En la transfiguración. Bendito el Señor. Mateo 17. Bendito el Señor. Dice ahí, 6 días después, y este capítulo lo tocábamos un poquito el culto pasado, amén. Dice 6 días después, y decimos 6 días después de qué. Dice Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? 6 días después de que nuestro Señor Jesucristo anunciaba su muerte, dice Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, o sea, a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. ¿Amén? Juan el Bautista fue el Elías que vino antes de Jesús. Y dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. ¿Sí? Y allí en el 11 dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Qué es lo que vino a hacer Juan el Bautista? ¿Qué es lo que vino a restaurar Juan el Bautista? Porque en realidad, Juan el Bautista vino, predicó, bautizó para arrepentimiento, pero él sufrió, como dice ahí, ¿no? Hicieron lo que quisieron, murió en la cárcel, lo mataron, lo decapitaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que vino a restaurar? Elías, Juan el Bautista vino a restaurar la relación del hombre con Dios. Y obviamente se restaura a través del arrepentimiento. Amén. Pero vamos a mirar la transfiguración. Dice transfiguración. Busqué en el diccionario lo que era transfiguración y realmente en varios, directamente la palabra transfiguración o transfigurarse la asocian inmediatamente a este capítulo de la Biblia, donde nuestro Señor Jesucristo se transfigura. Pero en realidad el significado de transfigurarse, ¿sí? Dice, este vocabulario se dice especialmente de un estado de ánimo o sentimiento en hacer cambiar el aspecto, apariencia o la forma de una persona o una cosa, ¿no? Se transfiguró, cambió, ¿verdad? Pero dice estado de ánimo o sentimiento. Por ejemplo, nuestro rostro se transfigura o cambia cuando lloramos, porque no es nuestro rostro normal, estamos llorando, o cuando estamos felices, nuestro rostro cambia, ¿verdad? Se transfigura. Bueno, pero nuestro Señor Jesucristo se transfiguró. Y en realidad que hoy dice, es un trans, ¿sí? Se refieren a las personas que tienen un sexo y quieren ser de otro, ¿sí? Pero la palabra dice, esta palabra en su etimología está formada por el prefijo trans, del latín, que quiere decir al otro lado o a través de, ¿sí? La parte espiritual de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo espiritual, es lo que ellos vieron, ¿sí? No el estuche en el cual Él estaba metido, ¿sí? Eso es lo que vieron los discípulos allí. Así que dice, y se transfiguró delante de ellos en el 17:2, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, ¿sí? Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías no vinieron a hablar con los discípulos, ¿no? Vinieron a hablar con nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente después de que Él anuncia su muerte, o sea, en una preparación, un fortalecimiento para nuestro Señor Jesucristo, para lo que Él iba a vivir, ¿sí? Ahora entendamos cómo nos fortalecemos. ¿Qué nos está, por qué queda asentado esto aquí en la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Sí? Nos muestra realmente que nuestro Señor Jesucristo es espíritu, ¿verdad? Pero nos muestra también que uno recibe fortaleza en el espíritu. Sí, en el cuerpo también el Señor nos renueva las fuerzas, ¿no? Pero la fortaleza se recibe en el cuerpo espiritual, en nuestro espíritu. Aún así, nuestro espíritu es mucho más fuerte que nuestro cuerpo carnal. Muchas veces nosotros quisiéramos hacer tantas cosas y no nos dan la fuerza, o no nos dan los tiempos, o no podemos, ¿verdad? Nuestro espíritu es más fuerte que nuestro cuerpo carnal. Por eso, cuando nosotros tenemos una lucha espiritual, esto afecta el cuerpo, ¿sí? El cuerpo físico. Llevamos las marcas, como dice Pablo, ¿sí? de servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces ahí estaba, dice, he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No entendía nada, estaba como anonadado, no sabía qué era lo que estaba diciendo, ni siquiera lo estaba pensando, amén.
Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Sí? A Él, a nuestro Señor Jesucristo, a lo que Él habla. Y si Él es espíritu, es lo que nos guía a nuestro espíritu, ¿verdad? Para dominar nuestra carne. Amén. Dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Este pasaje de la transfiguración está en Marcos 9, ¿sí? Después vamos a leer otro poco de Marcos, pero en Marcos 9, en Lucas 9, 28 también está, ¿verdad? Y hay una parte ahí que ellos se preguntan, ¿no? La otra versión, se preguntan, ¿qué quiere decir esto de que el Hijo del Hombre resucite a los muertos? No entendían, no tenían el entendimiento todavía de lo que iba a pasar, pero nuestro Señor Jesucristo ya estaba anunciándoles, ¿sí? La muerte, el sufrimiento que a Él le esperaba. Y Él necesitaba ser preparado y fortalecido para soportar todas las cosas. Amén. Recordamos que aún después de esto, Él ora en el monte de Getsemaní y le pide al Padre, si es posible, pasa a mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y luego, ¿qué pasa? Vienen ángeles a fortalecerle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este cuerpo de carne, ¿sí? A la verdad, nos debilita. Pero es necesario vivir aquí para realmente, prepararnos para la vida venidera. No acordémonos que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y se refiere a la carne, a nuestro cuerpo, porque este cuerpo se cansa, se duele, no quiere, tiene cosas que le gustan y no son buenas. Esta es nuestra carne, nuestro ser, ¿verdad? Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo nos dejaba un pantallazo de su espiritualidad, de que hay dos cuerpos, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, ¿verdad? Que nos mostraba su cuerpo espiritual ahí. Vamos a mirar, ¿sí? Vamos a Marcos 9, bendito el Señor. El culto pasado veíamos que Pedro nos decía, ¿no? Que él no nos hablaba como así nomás de la venida del Señor y de su gloria. Vamos a leer del 9:14, sino que lo hablaba porque había visto su gloria, ¿verdad? Del 9:14. Jesús sana un muchacho endemoniado, dice ahí, ¿sí? Dice, eso está en Marcos, enseguidita de la transfiguración, ¿sí? O sea, Jesús vuelve a donde están los discípulos porque se llevó a 3 nomás, acordémonos, a Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Entonces vuelve, y cuando vuelve, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, ¿sí? Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vamos a seguir leyendo después, ¿no? Pero acá tenemos un muchacho y en ese cuerpo está su espíritu, el espíritu del muchacho. Pero ¿qué hay más? Espíritus, demonios, dentro de ese cuerpo, ¿sí?
los demonios necesitan, quieren y anhelan tener cuerpos físicos, ¿sí? Vamos a mirar que la palabra de Dios, ahora después lo vamos a mirar, los ángeles caídos, ¿sí?, son condenados a las oscuridades, a prisiones de oscuridades, ¿verdad? Y muchos se piensan que los demonios están encerrados en un lugar, en esas prisiones, y los demonios están en la vuelta. Los espíritus inmundos están alrededor. La prisión que tienen es una oscuridad, porque la luz es Cristo. Y la única manera de ellos poder estar un poco más cerca de la luz es en un cuerpo, ¿verdad? Sabemos, y lo dice la palabra de Dios, que son reservados para la condenación, para el juicio, ¿verdad? Pero es cuando ellos tienen un pequeño descanso y respiro de esas prisiones de oscuridad, ¿sí? Dice, vamos a leer el 20 de nuevo. Dice, y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿sí? O sea, ¿cuál es la misión? Los espíritus inmundos, los demonios, sirven al diablo, ¿verdad? ¿Cuál es la misión? Matar. Recordemos que la palabra de Dios mismo lo dice, el diablo vino a robar, matar y destruir, ¿sí? Entonces, cuando un demonio, un espíritu inmundo, entra en un cuerpo, su intención es matar de una manera o de otra, ¿sí? Destruir. No hay nada bueno en eso, ¿verdad? Dice, y muchas veces le echan el fuego y en agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la victoria del cristiano? La fe, el creer, ¿sí? Simplemente si no tenemos fe sabemos que a nuestro Señor no le agradamos. Dice, porque es imposible agradarle a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Acá le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Creer, ¿qué es lo que tenemos que creer? La victoria que nos entregó nuestro Señor Jesucristo, creerle, ¿sí? Y cuando uno cree, obedece, pone por obra, pone en práctica, ¿verdad? Dice en el 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y saben que en la versión antigua, en lo que dice en la Biblia del oso, le dicen la Biblia del oso porque tenía un oso en la tapa, amén. En esa versión antigua dice que el padre, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y con lágrimas dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿sí? O sea, él estaba quebrantado, creía y necesitaba que su fe fuera afirmada para recibir esa liberación, su hijo, ¿sí? Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. En la versión antigua, ¿sí?, dice, entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho. ¿Lastiman los demonios, los espíritus inmundos? Claro que sí que lastiman, y no solamente en la parte física, ¿sí? Dice, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Recordemos que también hay enfermedades que son demoníacas, ¿sí? Y las enfermedades nos guían a la muerte, amén. Dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, ¿sí? O sea que los discípulos no ayunaban, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Ellos no ayunaban, ¿sí? Entonces dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay como una contradicción ahí, ¿no? Pero en realidad, ¿sí?, ellos veían todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía.
Les faltaba algo que hoy nosotros tenemos, y era el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto queda aquí para nosotros. Ellos no ayunaban, nosotros sí. Y cuando nosotros ayunamos, aparte de dedicarnos al Señor ese rato que estamos en ayuno, ¿sí?, de tratar de buscar de Él, lo que tratamos es de ser espirituales, de que nuestro espíritu, que es donde realmente tenemos nuestro contacto con nuestro Señor, ¿sí?, sea quien gobierne nuestra carne, quien mande nuestras acciones, quien nos guíe en todas las cosas. Amén. Pero vamos a mirar, sin desmarcarnos de ahí de Marcos, porque vamos a leer después otra partecita. Vamos a mirar en Mateo, bendito el Señor, alabado sea su nombre. Sí, en el 17, donde estábamos. En el 17:14 está el mismo pasaje. Jesús sana a un muchacho lunático. Amén. Vamos a mirar lo que les responde nuestro Señor Jesucristo cuando los discípulos le preguntan ¿por qué? ¿Por qué no pudieron? Bendito el Señor. Porque podemos pensar, ¿no?, que para echar fuera un espíritu sordo y mudo hay que orar mucho y ayunar mucho. Hay que orar y hay que ayunar. Amén. Pero dice en el 19, entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que nos sale sin oración y ayuno? La incredulidad, la falta de fe. Porque nosotros necesitamos ser espirituales y poder ver espiritualmente para tener la fe. Para poder entender que en nuestra vida diaria, aunque son cosas que nosotros vemos, el trabajar, lo que hacemos, todo tiene un lado espiritual, ¿sí? Que si nosotros somos carne y espíritu, alma, ¿sí?, todo lo que hacemos o dejamos de hacer afecta no solamente la parte física, sino también la parte espiritual, ¿sí? Y que nosotros somos llamados a ser seres espirituales, por eso tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si no somos espirituales, el Espíritu Santo no nos puede guiar, nosotros no lo podemos entender, ¿sí? No todos los discípulos vieron a nuestro Señor Jesús transfigurado, solo fueron 3, ¿sí? Necesitamos nosotros ser espirituales para poder ver las cosas espirituales. Quizás no la veamos con los ojos físicos, pero sí poder entender en el campo espiritual, con ojos espirituales, qué es lo que sucede, ¿verdad?, en nuestra vida. Bendito el Señor. Fijémonos que todo esto se centra, está Jacobo y está Juan, pero está Pedro, ¿sí? Pedro fue el mismo que confesó. Vamos a mirar ahí un poquito adelante. Dice, en el 16:13, Mateo 16:13, dice la confesión de Pedro. ¿Sí? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí estaba Pedro confesando, creyendo que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Luego nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte. ¿Y qué pasa cuando nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte? Dice ahí, en el 16:21, ¿sí? Dice, Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y nuestro Señor Jesucristo dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sí? El pobre Pedro no tenía el Espíritu Santo. Entonces, si bien había confesado guiado, ¿sí? O sea, se lo reveló Dios quién realmente era, al momento estaba allí siendo guiado por el diablo. ¿Sí? Es un vivo ejemplo de nuestra vida espiritual, Pedro, o como tendría que ser, no solamente en los fracasos, sino en el levantarse, en el ser restaurado, como el mismo Pedro está en la transfiguración, y más luego cuando nuestro Señor Jesucristo está a punto de ser crucificado, lo niega 3 veces. Y nuestro Señor Jesús le había avisado antes, ¿sí? Y allí va él y lo niega, y podríamos decir: no, a mí si me avisan no lo hago. El Señor sabe, ¿sí? Le avisa para confirmar todas las cosas y le dice, cuando le avisa que lo va a negar, dice: mas tú vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? Es que nosotros hoy día, si realmente estamos queriendo de Cristo, somos hermanos de Pedro. ¿Sí? Entonces tenemos que poder también mirar todas las cosas que le sucedieron a Pedro, que era un pescador bruto, sin estudio, como muchos de nosotros que no tenemos entendimiento, ¿sí? Que no es por nuestra sabiduría, sino que se lo da Dios todo, atropellado, que muchas veces no pensamos las cosas y hacemos. Ahí estaba Pedro, el mismo que se enfundó la espada y cortó la oreja de Malcolm cuando van a aprender a nuestro Señor Jesucristo. Actuaba, ¿sí? Pero el corazón, ¿cómo era para nuestro Señor? ¿Sí? Por eso el Señor iba tratando con él. Vamos a mirar también un poquito antes, donde estábamos leyendo en Mateo ahí 16, en la confesión de Pedro, ¿verdad? Le dice en el 16, 17, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice en el 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre la declaración que Pedro había acabado de hacer, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? O sea, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Contra el local? No, el local no es la iglesia. Contra aquel que está haciendo la voluntad del Señor, las puertas del Hades no prevalecen contra el que es iglesia, ¿verdad? Y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Le da potestad a la iglesia de desatar, de liberar. ¿Cómo? Con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si estamos en santidad, si estamos en obediencia. ¿Sí? ¿Y estaremos en santidad y en obediencia si nos gana la incredulidad? No. El culto pasado el Señor nos hablaba de lo que es la palabra, de por qué hemos de obedecer a la palabra. Entonces tenemos que saberla, tenemos que vivirla, tenemos que entenderla, que si la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si yo estoy haciendo la voluntad del Señor, no puedo flaquear en la fe. ¿Sí? A veces nos desganamos, pero entonces vamos a la rodilla y nuestro Señor nos exhorta, nos lleva a la palabra, nos lleva a mostrarnos todo lo que Él ha hecho en nuestra vida y nos levanta, nos fortalece, nos ayuda a permanecer, ¿sí? Nos da las fuerzas para seguir adelante. Amén. Vamos a mirar esto también. Ahí cuando Jesús anuncia su muerte, estábamos leyendo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo reprende al diablo en Pedro. Dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sí? ¿Qué estaba pensando el pobre Pedro? Todo el sufrimiento que iba a sufrir el cuerpo físico, pero no entendía para nada la victoria espiritual que había, la victoria que era para todos, cada uno de nosotros, y aún para él, luego cuando viene el Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, o sea, le habló a todos. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Así que ahí les exhortaba realmente a poder mirar espiritualmente, ¿sí? A poder mirar espiritualmente. Como ver todas las cosas, amén, en el campo espiritual. Bendito el Señor. Vamos a mirar ahora, bendito el Señor, vamos a ir otra vez allí a Marcos. Bendito el Señor. Vamos a ir a Marcos 9, estábamos en Marcos 9. Precioso el Señor. Estábamos en Marcos 9 y leímos, ¿sí? Jesús sana un muchacho endemoniado ahí, del 14 al 32. Amén. Al 29. Este género con nada puede salir sino con oración, ayuno. Y dice, Jesús vuelve a anunciar su muerte. Dice, Jesús anuncia otra vez su muerte. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos. Y les decía, ahora vamos a ver lo que le decía, o sea, él quería estar apartado de la gente, del bullicio, de todos los que venían a buscar, digamos, los panes y los peces. Venían a buscar una sanidad, una cosa, y se apartaban. Él quería enseñar a los discípulos, a los que iban a quedar, a los que iban a escribir, a los que iban a quedar asentados luego, los que se iban a encargar de plasmar su vida en el papel, ¿sí? Y los que aún nos iban a escribir consejos por lo mismo que ellos vivieron. A ellos quería enseñar, ¿sí? Y entonces les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y dice ahí, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Amén. Tenían miedo de hacerle esa pregunta. Precioso el Señor. Pero el Señor sabía que ellos realmente tenían miedo de preguntarle ahí. Amén. Bendito el Señor. Y en un pasaje, no sé si es en Lucas, el Señor les dice, grábense esto, ¿sí? en sus oídos, que eso les quede. Dice, vamos a ir a Lucas 9. Bendito el Señor. 44, en realidad comienza en el 43, en la segunda parte. Precioso el Señor. Cómo cada uno de los que escriben la palabra de Dios nos van dejando unos detalles preciosos, ¿no? De todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice en Lucas 9:43, dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Eso es por la liberación del muchacho endemoniado. ¿Eh? Dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas cosas. ¿Sí? Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Sí? Retumbe, que quede ahí la palabra de Dios, porque luego cuando realmente las cosas pasaran, el Señor les abre el entendimiento, lo vimos en el culto pasado, si se acuerdan, que el Señor les abre para que entiendan la palabra, ¿sí? Ellos iban a recordar que nuestro Señor Jesucristo lo dijo. A nosotros nos pasa muchas veces que el Señor nos habla en los cultos y nosotros entendemos algunas cosas, en cierto momento entendemos una falla que tenemos y en el momento que entendemos empezamos a razonar de que nuestro Señor Jesucristo a través de su preciosa palabra, en su gran misericordia, hace muchos cultos que nos viene hablando lo mismo. ¿Sí? Y decimos, ay Señor, tenga tu misericordia de nosotros, ¿no? Qué cerrados que somos realmente. ¿Cuánto tiempo hace que tú nos vienes hablando
Y recién ahora yo lo entiendo, ¿verdad? Y nos gozamos, porque aunque muchas veces, o sea, la reprensión, como dice, en el momento no es buena, nos gozamos cuando realmente entendemos, porque sabemos dónde está la falla, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos la victoria. ¿Quién nos abre el entendimiento? Es nuestro Señor Jesucristo. Podamos entender, ¿sí?, lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, ¿sí? Los demonios entran en los cuerpos, ¿no? Y nosotros necesitamos que en nuestro cuerpo esté solamente el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios en nosotros, guiándonos en todas las cosas. Amén. Vamos a mirar lo que dice Judas 1, precioso el Señor, que tiene un solo capítulo, o sea que no vamos a tener dos. Judas 1, y vamos a ir del 5 y el 6, vamos a leer nada más. Amén. Dice ahí: mas quiero recordaros, que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sí? O sea, realmente la fe es fundamental. Nosotros no podemos dejar que se nos apague la fe, que se nos enfríe la fe. No podemos en ninguna manera, porque nos perdemos, ¿sí? Y dice: y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? Ellos pasaron de tener un cuerpo glorificado a estar en prisiones de oscuridad, que es lo que son y donde viven, en la oscuridad, ¿sí? En la maldad, en la cosa horrible de lo que representa todo lo que es diabólico. Vamos a mirar como lo dice Pedro. Vamos a mirar en 2 de Pedro, bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a mirar ahí el 2, 2 de Pedro 2:4, ¿sí? Nos habla también de los ángeles caídos. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿sí? O sea, a ellos les espera juicio. Las prisiones de oscuridad es lo que ellos son hoy, viven en esa prisión. Amén. Y entran a los cuerpos para matar, para dañar. Y la iglesia tiene que creer, la iglesia tiene que tener fe para poder pelear la batalla en el campo espiritual. Amén. En el campo espiritual. Tenemos cuerpo físico y cuerpo espiritual. Y más lo muestra nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó, ¿qué pasó cuando resucitó? En el camino de Emaús se le apareció a 2 de sus discípulos y no lo conocieron. ¿Su cuerpo sería igual? Porque ellos lo conocían. Conocían su cuerpo con el cual él vivió antes de ser crucificado. Él se presentó a sus discípulos y ellos no lo conocían. ¿Sí? Él se paró en la playa y le hablaba a sus discípulos que estaban pescando y no lo conocían. Después entienden que es Él. Amén. Solamente cuando se les presenta a todos y por falta de la incredulidad tiene que mostrarles el cuerpo que tenía antes con las llagas y las heridas, para que vean: ved que yo mismo soy. Y les pide un pez para comer, para que aún crean que es Él, crean que realmente es Él. Y come, ¿sí? Porque ellos no podían creer, pensaban que era un espíritu, pero Él tenía cuerpo, ¿sí? O sea, hay un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Amén. Y recordémonos que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar un cuerpo glorificado, pero también espiritual. Amén. Bendito el Señor. Y físico. Precioso el Señor. Vamos a leer ahí mismo, en 2 de Pedro, pero vamos a leer del 1:16. Perdón. Del 1:3 vamos a leer. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Ahí en el 1:16 es cuando Pedro nos dice, que lo leíamos el culto pasado, dice: porque no os hemos
dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Amén. Ahí está Pedro haciendo referencia a la transfiguración, aquello que Él vivió con los otros, ¿no? Pero que a Él marcó. Amén. Vamos a leer ahí lo que dice: participantes de la naturaleza divina. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que frenamos ahí, vamos a mirar. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, toda la parte espiritual, toda la parte que afecta a la salvación, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento. ¿Sí? Entonces, es muy necesario que nosotros conozcamos a Dios, conozcamos el Espíritu Santo, conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, que realmente abramos nuestra mente y podamos entender que nuestra cabeza no tiene que estar enfocada solamente en la letra, sino en la conversación con nuestro Señor Jesucristo, en un ir y venir, preguntar y escuchar la respuesta y aprenderla, ¿sí? Porque nosotros también somos espíritu. Mientras nosotros no tomemos conciencia de que nosotros somos espíritu, de que tenemos cuerpo espiritual, no podemos escuchar al Espíritu Santo, se nos dificulta. Recordémonos siempre del pasaje de Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios parte, o sea, separa el espíritu del alma, ¿sí? Dice en el 4, dice: por medio de las cuales... dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A ver, frenemos ahí. ¿No leímos hace poquito rato que el Señor decía que el que pierde su vida la gana? ¿Sí? Y no se refiere simplemente a perder la vida físicamente, a que nos muéramos, sino a que realmente dobleguemos nuestro ser, nuestra carne a un costadito y vivamos la vida espiritual, ¿verdad? Y acá lo dice también, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿sí? Apartándonos de lo que es nuestra vida carnal, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestras cosas, ¿sí? Y acordémonos de una cosa, porque uno dice apartándonos de nuestras pasiones, ¿no? Y el culto pasado nosotros veíamos que pasión es una acción de padecer, de algo que padecemos. No solo son cosas que nos apasionan, son cosas que padecemos. Muchas veces nosotros estamos centrados en nuestro sufrimiento. Y nuestro Señor Jesucristo dice que nadie es mayor que su Maestro, que nos va a tocar todas las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a estar centrados en eso? Amén. Pero dice: por medio, 4, vuelvo a leer, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? No sé, la salvación, la vida eterna. Pero no solo eso, ¿no nos dijo el Señor que si somos iglesia, todo lo que desatamos en la tierra es desatado en los cielos y lo que atamos en la tierra es atado en los cielos? Pongamos por obra, Él lo dijo, ¿sí? Es una promesa, es algo que tenemos que tomarlo, ¿sí? Y nos dijo que las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. Están cosas que están ahí para nosotros, amén. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿sí? Esas son las promesas, todas las victorias que nos da nuestro Señor Jesucristo, son promesas porque están ahí. Yo las tengo que agarrar, yo las tengo que tomar, yo tengo que llegar ahí, ¿sí? Dice, por esas promesas, alcanzando eso, dice, para que
por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Tenemos que entender que nosotros somos llamados a ser seres espirituales, llamados a ser soldados. ¿Cómo? Espirituales. Dios no nos da una metralleta y nos manda a fusilar a los que están en pecado. No, nos manda a doblar las rodillas y aprender a pelear la batalla en el campo espiritual, aprender a que Él nos guíe en la batalla, ¿sí? Y eso es ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Ser cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. A Él nos tenemos que parecer. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Sí? O sea, yo creo, virtud, pongo por obra. Lo aplico en mi vida. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. O sea, manda el espíritu, manda mi espíritu. La carne a un costado. Mi carne está cansada, hoy no voy a orar. No, yo sé que tengo que orar. ¿Sí? Y si yo voy a orar y mi carne se duerme, yo tengo que vencer. Mi espíritu tiene que vencer. ¿Sí? La carne es débil, el espíritu está dispuesto. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a entender todas esas cosas que nos habla nuestro Señor para poder pelear la batalla. Él nos da las fuerzas, amén. Dice, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, paciencia, esperando en el Señor. Dice, a la paciencia piedad, ¿sí? No solamente esperando en el Señor, sino también teniendo paciencia para con los demás, porque el Señor nos tuvo tanta paciencia a nosotros y cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Unos entienden a un ritmo, otros a otro. La cosa es que vayamos encaminados en batallar por la salvación, amén. Dice, a la piedad, afecto fraternal, ¿sí? No solamente paciencia a los hermanos, sino amarlos. Amarlos porque Dios los ama. Amarlos porque a pesar de sus fallas y sus errores, están queriendo, ¿sí? Dice, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Y ese es el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo que tiene que ser derramado en nuestras vidas, para que no solo amemos a nuestros hermanos, aquellos que están queriendo lo mismo que nosotros, sino que podamos tener misericordia de las almas que aún no se han tomado de Cristo, que aún no han entendido, que quizás están prisioneras del diablo. Y nosotros, participando de esta naturaleza divina, aprender a pelear la batalla para que aquellos que realmente quieren puedan llegar a la verdad, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ociosos y sin fruto. Siempre hay algo para hacer espiritualmente. Siempre hay una batalla que pelear. Siempre hay la palabra de Dios para escudriñar. Siempre hay cosas para hacer. Amén. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, son una garantía de salvación. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos de que conozco a mi Señor y es mi Señor en mi vida. Amén. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sí? O sea, si nosotros fuimos perdonados por nuestro Señor Jesucristo, comenzamos a congregarnos, comenzamos a orar y nos quedamos enfocados en nuestros dolores, en nuestras cosas, ¿sí? Él nos perdona los pecados, pero nosotros nos detuvimos. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. No ve espiritualmente, ve hasta donde está la nariz, ve la carne, ve como Pedro, las cosas de ahora. Dice, es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
está ahí escrito, sabemos lo que tenemos que hacer para no caer, para no resbalar, ¿sí? Nuestra fe tiene que ser nuestra vocación. Algunos pasan años estudiando para ser abogado, doctor, contador, ¿no? Para tener un título, para trabajar. Nosotros somos llamados a esta vocación, algo que sale de lo más profundo del corazón. Un abogado puede ser abogado porque estudió, pero puede no amar lo que hace. Nosotros somos llamados a amar lo que hacemos y enfocarnos en eso, amén, de vocación. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Este es Pedro, el que negó a nuestro Señor Jesucristo, el que lo vio transfigurado, el que lo reconvino para que no sufriera la muerte de cruz, el que confesó que Él era el Hijo de Dios. Este es Pedro hablándonos a nosotros. Pedro, ¿sí? Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo, ¿vieron que dice? Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea que acá Pedro, que ya no veía a Jesús caminar, hablaba con él, lo escuchaba, aprendió a ver espiritualmente, tuvo ampliado sus ojos espirituales y oídos espirituales y escuchaba a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo que pronto iba a partir. Eso está escrito en la palabra porque Él lo escribió, pero es algo que Cristo le dijo a Él directamente, como así le habló a Pablo, y le reveló todas las cosas. Y así nosotros necesitamos que nuestro Señor Jesucristo nos guíe en la batalla. Dice, también yo, dice en el 15, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Sí? Las escribió para que las leamos. El Señor Jesús le dijo, confirma a tus hermanos, vuelto confirma a tus hermanos. Y Él nos confirma todas las cosas y nos alienta a seguir. ¿Fallamos? Sí, claro que fallamos. Aún el Señor nos dice, mira que nos habla a través de la palabra y nosotros vamos y caemos ahí donde Él nos está hablando y decimos, oh, el Señor me venía diciendo. Y otra vez. Pero lo importante que es la fe. La fe para levantarnos, la fe, el conocer a nuestro Señor Jesucristo, que es grande en misericordia, que Él, si nosotros nos volvemos a Él y le pedimos que nos fortalezca, que nos ayude a ver, que nos ayude a escuchar, que queremos realmente avanzar, Él nos ayuda, Él nos da realmente la salida y el entendimiento. Amén. Precioso el Señor, que podamos realmente ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Poniendo por obra las cosas en el campo espiritual, dejándonos guiar. ¿Sí? Hay cosas que el Señor solamente nos va a enseñar a cada uno, porque todos somos diferentes, porque Él nos da el entendimiento de distinta manera, porque Él nos quiere usar de diferente manera. Entonces cada uno no puede conformarse con venir al culto y escuchar la palabra, no puede conformarse con leer la palabra. Por eso hay que orar y hay que ayunar para ser espirituales. Está el secreto de todas las cosas, la clave de todas las cosas está en la palabra de Dios, amén. Pero hay que hacerla, hay que buscar la relación con Dios y querer escucharlo, querer entenderlo y obedecerlo. Primeramente en las cosas que vamos entendiendo en la palabra, ¿sí? O sea, el entendimiento, ponerle la virtud, ponerle las cosas por obra, ¿sí? Como dice ahí, dice, vosotros también poniendo en el 5, toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe la virtud, o sea, creemos, ponemos por obra conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Sí? Y el amor lo derrama nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El Espíritu Santo, amén. Vamos a hacer una oración.
Bendito Padre, gracias te damos, mi Señor, por tu preciosa palabra, por lo que tú nos has hablado, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos espirituales, sigue abriendo nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para que podamos realmente ser partícipes de la naturaleza divina, poniendo por obra todas las potestades que tú das a tu iglesia amada, Señor, y peleando la batalla en el campo espiritual, Padre Santo, al cual somos llamados, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, porque esta carne, Señor, nos aprisiona, Señor, y muchas veces no, Padre Santo bendito, contrarrestamos y le damos autoridad a nuestra carne, le damos lugar a nuestra carne. Ayúdanos, Padre, a vencer, Padre Santo, toda carnalidad para que realmente podamos ser espirituales, Señor. Y así como nuestro hermano Pedro nos enseña, nos guía, Señor, y él logró, Padre Santo, Padre amado, poder escuchar y ser guiado y ser usado grandemente por ti, Padre, que nosotros podamos también ponernos en tus preciosas manos, Señor, para que realmente podamos serte útiles, Padre, para lo que tú quieras, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sabemos que todo cristiano tiene obligaciones, mi Señor, pero sabemos, Padre Santo bendito, que en la batalla espiritual, Padre, allí donde uno cierra la puerta y en privado dobla las rodillas, Señor, ahí necesitamos tu respuesta, tu guía, tu confirmación, Padre, para que realmente avancemos en el campo espiritual, Padre, para que realmente, mi Señor, todo lo que desatemos en la tierra sea desatado en los cielos, lo que atemos en la tierra sea atado en los cielos, Señor, para que los prisioneros puedan ver la libertad, Padre, puedan ser libres de la cautividad, Padre Santo, para que la obra que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer siga y sea continuada, porque nuestro Señor Jesucristo está vivo, Señor, Él vive, Él reina, Padre. Ayudas a la iglesia, mi Señor, a hacer, Padre Santo bendito, que eso sea notorio, Padre, a todo aquel que está necesitado y realmente quiere la verdad, Padre. Te rogamos que tú estés bendiciendo a todos nuestros hermanos, mi Señor. A todos los que escuchan, los que ven por YouTube, por Facebook, Padre, a los que estamos aquí, Señor, a los que no vinieron, Padre, sigas tú obrando, Señor, glorificándote grandemente, Padre, y rescatando almas, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos nos encomendamos, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén.